Buenas noches, mis amados, una vez más, dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos brinda de estar delante de su presencia, gracias a su amor y a su misericordia. Bueno, vamos a disponernos para colocar este tiempo delante de la presencia de nuestro Dios. Es noche de estudiar la palabra de la escuela bíblica. Vamos a disponer nuestro corazón, nuestros oídos espirituales para recibir lo que ya el Señor tiene preparado de antemano para cada uno de nosotros a través de este estudio. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, aquí una vez más agradecidos contigo por tu amor, por tu misericordia, por darnos la oportunidad, Señor, de unirnos a través de este medio para seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, porque queremos ser verdaderamente libres, como dice tu palabra, bendito Dios. Oh Padre amado, toma este tiempo, Señor amado, toma nuestra mente, llévate todo lo que no es tuyo, Señor, toda carga la depositamos en ti, Señor, porque tu palabra dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar, Señor. Queremos descansar en ti, Señor, despojarnos en estos momentos de todo, Padre, para poder tener la libertad de recibir este estudio que ya tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor, para que sea hablando a nuestra vida, de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a nuestras debilidades, bendito Dios. Oh Padre amado, gracias, Señor. Solamente tenemos palabras de agradecimiento, Señor, porque cada día nos sorprendes con tus maravillas, con tus promesas, Señor amado, bendito Dios, con tus señales, con tus prodigios, Señor, porque el hecho solamente de estar aquí, Señor, unidos en un mismo sentir, alabando y glorificando tu santo nombre, Señor, es un milagro que tú has hecho en nuestra vida, bendito Dios. Por eso agradecido estamos contigo, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer, bendito Rey. Gracias, Señor, porque has tenido cuidado de nosotros, de nuestros hijos, de nuestra familia, Señor. Cada día nos sorprendes con tus maravillas y con tus grandes misericordias, Señor, que son desde la eternidad hasta la eternidad, bendito Rey. Padre, toma el control de este tiempo, de lo que vamos a compartir en esta noche, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, estamos gozosos, estamos alegres. El Señor nos ama, nos lo demuestra cada día con regalarnos aliento de vida para ver sus maravillas, para ver sus obras. Bueno, vamos a darle inicio al estudio de esta noche. Es una noche de victoria porque estamos aquí delante de su presencia. ¿Cuántos lo creen así? Amén, gloria a Dios. Bueno, en la clase anterior nosotros estamos viendo 4 etapas muy importantes, 4 etapas que se distinguen en la historia bíblica del compañerismo de Jesús con sus discípulos, y aprendíamos que es muy importante el compañerismo, la amistad, ¿verdad? Eso lo hemos estado viendo a través de este estudio en todo este tiempo. Nosotros en la clase anterior vimos la primera etapa, que es, ¿quién se acuerda? Ven y ve. Espero que todas la hayamos recordado y la hayamos anunciado como si yo estuviera ahí al frente, como si estuviéramos en vivo y en directo, mis amados, porque esa es la actitud. Entonces, la primera etapa que nosotros vimos fue ven y ve, ¿verdad? Y esta etapa que llevó a los discípulos, llegó a experimentar en la vida de los discípulos quién es Cristo, lo que hace y lo que hará con ellos, ¿verdad? Lo que iba a hacer Jesús con ellos. Eso lo experimentaron ellos en esta primera etapa cuando Jesús le dice ven y ve. Y hoy nos vamos a centrar en la segunda etapa, que es ven y sígueme. Ven y sígueme. Mi amado, un puntico muy importante. Nosotros en la primera etapa, cuando el Señor dice ven y ve, le está haciendo esta invitación a sus discípulos originales, ¿verdad? Estuvimos hablando vimos los nombres de varios de ellos. Cuando el Señor le dice ven y ve, pues vimos a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan, a Natanael, a Felipe, a otros. Entonces son los nombres de sus discípulos originales, ¿verdad? Y ahora en esta segunda etapa, donde el Señor dice ven y sígueme, lo vamos a ver que en esta segunda etapa van a participar de 70 a 120 seguidores consistentes
persistente, ¿verdad? Vamos a mirar las características de las etapas. En las primeras fueron sus primeros discípulos, ¿verdad? Pero ya cuando él hace esta nueva invitación de ven y sígueme, ya va de 70 a 120 personas. Entonces, miren que vamos un momentico a la Biblia en el libro de Mateo 4:19 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Estamos centrados en la segunda etapa, en ven y sígueme. Y dice la palabra de Dios, y les dijo, ¿quién les dijo? Les dijo Jesús, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Nuestro amado Jesús les está diciendo, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Y si vamos al libro de Marcos, ahí al antiguo, acordémonos, Marcos 1, 16, 18, ¿qué nos dice? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés y a su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, ¿quién les dijo? Nuestro amado Jesús, ¿verdad? Le dice, venid en pos de mí y haré que seáis pecadores de hombres. ¿Y qué hicieron estos? Dejando luego sus redes, le siguieron. Entonces, mi amado, Jesús deseaba establecer a sus seguidores en las prioridades, ¿verdad? De las escrituras, en la importancia de la oración, en la necesidad de una comunidad y en el trabajo de alcanzar a otros por medio del ejemplo y sus enseñanzas. Él deseaba establecer estas prioridades en ellos, ¿verdad? Pero ¿cómo los hacía? Por medio de su ejemplo y sus enseñanzas. Eso lo estamos viendo, lo hemos visto a través de la palabra en este tiempo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Entonces vamos a ver la invitación. Cuando llegó el tiempo de llevar a sus discípulos al siguiente nivel de compromiso, Jesús extendió una segunda invitación, que es la que estamos viendo ahora, de ven y sígueme. Y esta invitación se la hace primeramente ¿a quién? A 4 pescadores, a Andrés, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Nosotros acabamos de leer el versículo de Mateo 4:19. ¿Qué les dice el Señor? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esto fue el inicio de una revolución con esas sencillas, profundas y sabias palabras, ¿verdad? Ellas nos ofrecen toda la sabiduría de Dios en cómo conseguir a otros entren en acción, ¿verdad? De inmediato los hombres, ¿qué hicieron? Dejaron las redes y lo siguieron. Mi amado, nos estamos dando cuenta aquí que nuestro amado Jesús hace una invitación sin enajenación. Jesús sin enajenación, o sea, sin exigirle nada. Podemos ver la invitación de nuestro amado Jesús a estos hombres. Él no les exigió nada, ni los criticó, ni los humilló, ni los obligó, ni nada. Él hizo la invitación. Él muy amablemente, muy cordialmente, muy amorosamente. Pero si nosotros nos vamos un momento a la Biblia, a la palabra de Dios, en el capítulo 9 de Lucas, vamos a leerlo. Capítulo 9, versículos 57 62 al 62, vamos a leer. Leemos la palabra. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera. Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Otro le dijo y dijo a otro. ¿Quién le dijo a otro? Jesús. Jesús le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Jesús entonces también dijo a otro, te seguiré, le dijo otro al Señor, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
Miren que aquí nos estamos dando cuenta de estos tres hombres. ¿Qué hicieron estos tres hombres? Declinaron la invitación de seguir a Jesús. Analizando la respuesta del Señor, ¿verdad? Podemos ver, el primer hombre parecía que era interesado en tener la seguridad de que el Señor le iba a proveer la comida y el alojamiento, de acuerdo a la respuesta que le dio nuestro amado Jesús. El segundo quería ir a sepultar a su padre, que es una manera de decir, no puedo hacerlo ahora, tal vez después, cuando se presente una mejor oportunidad. Y el tercer hombre tenía toda la intención de seguirlo, pero primero quería despedirse de su familia. Jesús aceptó que eran buenas excusas, pero aún así no dejaron de ser excusas para no decir que sí inmediatamente, ¿verdad? Entonces podemos ver a través de esta porción bíblica que acabamos de ver que eran excusas, fueron excusas delante de nuestro Dios. Pero ¿qué podemos ver? La actitud de Jesús en esos momentos. Es evidente que Jesús no esperaba pacientemente a quienes le decían que no, ¿verdad? Él, bueno, cada uno le dio su excusa y todo. ¿Y qué hizo nuestro amado Jesús? Siguió adelante. Eso no detuvo el propósito que él iba a seguir en esos momentos, ¿verdad? Entonces, más bien, ¿qué hacía Jesús? Se dedicaba pacientemente, totalmente, a aquellos que habían respondido un sí. La gente que siguiera a Jesús sabía que el objetivo principal era proclamar el reino de Dios. Tampoco mirarían para atrás, sino que decidirían marchar juntos hacia adelante sin cambiar de opinión. Mi amado, las personas que seguían a Jesús y las que debemos de seguir a Jesús en estos momentos, y las que seguimos a Jesús, debemos de entender que el objetivo principal es proclamar el reino de Dios. Eso nosotros lo tenemos que tener claro, mi amado, y también tomar la determinación de no mirar hacia atrás. Sino seguir y marchar juntos hacia adelante sin cambiar de opinión. Se presente la situación que se quiera levantar, que se levante quien se quiera levantar en contra. Nosotros que tenemos que estar firmes caminando hacia adelante sin cambiar de opinión, no importando la situación, no importando la aflicción, no importando lo que se presente, mi amado, porque aquí tenemos el claro ejemplo de los que querían seguir a Jesús. ¿Qué hicieron los pescadores, los 4 pescadores que les dijo el Señor? Venid en pos de mí, los haré pescadores de hombres? Dicen que ellos inmediatamente, ¿qué hicieron? Soltaron las redes y siguieron a Jesús. Y esa debe ser la actitud de nosotros como discípulos de Jesús, porque estamos aprendiendo de estos grandes hombres, de este ejemplo que nos están dando ellos, ¿verdad? Entonces, miren, mi amado Jesús, ¿qué hizo? Extendió una invitación más que una orden. Jesús no les puso un revólver aquí para que lo siguieran. No, él les hizo una invitación. Venid en pos de mí. Se los dijo muy amorosamente, muy cariñosamente. Sabemos que las características de nuestro amado Jesús, su carácter, ¿verdad? Que dice que sí, que hemos aprendido que sus discípulos tomaron el carácter de su líder. Pero ¿qué sabemos del carácter de nuestro amado Jesús? Que era manso, que era humilde, que era compasivo, que era amoroso, mi amado, y lo que irradiaba de nuestro amado Jesús, que era el amor. ¿Se pueden imaginar cómo Jesús le hizo esa invitación a esos hombres? Que dice que fue una invitación, no fue una orden, ¿verdad? Y miren que él no incluyó a aquellos que se eliminaron a sí mismos. Acabamos de leer una porción bíblica de 3 hombres que sacaron excusa. Ellos mismos que hicieron, se excluyeron de la invitación que les hizo nuestro amado Jesús. Nadie puede reclamar que fue excluido si toma la decisión el apartarse cuando se le presenta la oportunidad. Nadie tiene excusa delante de la presencia de nuestro Dios, porque el Señor a todos nos ha hecho la invitación para llegar a Él, ¿verdad? Y nadie va a tener excusa, no, que a mí me excluyeron, que a mí no me aceptaron, no, que yo en el momento fui a hacer esto. No, el Señor le extiende la invitación a todos, pero depende de nosotros, porque es una decisión personal que nosotros debemos de tomar, así como hicieron estos hombres. ¿Qué hicieron ellos? Enseguida dejaron lo que estaban haciendo y siguieron
a Jesús. Y esta es la sabiduría, mi amado, del método de Jesús. El método de Jesús nos muestra cómo motivar apropiadamente y cómo motivar a otros a comprometerse a seguir a Jesús. Miren el método que estamos viendo. Ven y sígueme. Es una invitación. Cuando ustedes le hacen una invitación, está en su decisión si usted quiere ir o no quiere ir. Mi amado, ¿cuántos hemos dejado de ir a alguna parte que nos han invitado porque, estamos cansados, no? Porque, no, me cae mal, no, hombre, yo no voy para allá, que esto, que lo otro. Eso es una decisión personal. A usted nadie la va a obligar. Si a usted le llega una invitación de un matrimonio, no, ya yo no voy, no tengo zapatos, no tengo ropa, no tengo esto, lo otro. Ya el complementado, el que se va a casar, cumple con mandarle la invitación a usted. Usted verá, es decisión personal suya si usted quiere ir o no quiere ir. Lo mismo que hizo nuestro amado Jesús. El Señor le extendió la invitación a muchos, pero miren los que fueron enseguida, fueron estaban ahí dispuestos a aceptar la invitación. Vea que estamos viendo que ya vimos dos, ¿cómo se dice? Sí, vimos dos partes, los que la aceptaron y los que sacaron excusas. ¿En cuál de los dos estamos nosotros? Vamos a evaluarnos, vamos a examinarnos. Sí, Señor, cuando tú viniste a mi vida, porque sabemos que Él fue el que nos escogió a nosotros, ¿verdad? Para cumplir un propósito aquí en la tierra. Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Pero si lo hemos recibido, si hemos aceptado esa invitación o todavía estamos llenos de excusas. Es la oportunidad de nosotros evaluarnos con cuál de los grupos nos estamos identificando. Con esos verdaderos seguidores de Jesús, esos discípulos que dejaron todo en pos de seguirlo a Él, o estos tres que sacaron excusa. Entonces, vamos a ver en cuál estamos. Este es el motivo, este es el propósito de estudiar la palabra de Dios, porque nos confronta, ¿verdad? Pero además de confrontarnos, también nos hace libre, porque estamos aprendiendo, porque la verdad es la que nos va a hacer libre, mi amado. Entonces, cuando el Señor les dice, sígueme, nos vamos dando cuenta que esto es algo personal. Sígueme. El poder de la amistad es una motivación primordial para participar en el ministerio. Podemos ver la amistad, la confianza que tenía Jesús con sus discípulos. Y miren que aún todavía no tienen esa amistad así tan profunda, porque apenas se están conociendo. Apenas ya vieron y vieron la vida de Jesús. Y ahora Él les está diciendo, sígueme, pero juega un papel muy importante la amistad para participar en el ministerio. Uno de los aspectos más irresistibles de la invitación de Jesús fue que los discípulos continuarían permaneciendo con Él. Miren qué tan especial, ¿verdad? Uno de los aspectos más irresistibles de esta invitación es que Jesús estaba con ellos, que Jesús iba a estar ahí. Ellos iban a estar con el Maestro de arriba para abajo en todo momento y en todo tiempo. Y cuando permitimos que la persona de Jesús sea formada en nosotros, ofrecemos la razón por la cual otros quieren seguirnos. Esa es la razón, mi amado. Cuando nosotros permitimos que la persona de Jesús sea formada en nosotros, esa es la razón por la cual otros quieren seguirnos. Es porque Jesús ha sido formado en nosotros, el carácter de Él, su manera de ser, sus características se hacen real en nuestra vida, y así es que muchas personas quieren seguirnos. Seguir a Jesús es algo personal, y es por lo que nuestro amado Dios diseñó el discipulado, para que una persona ayude a otra a seguir a Jesús junto a ella. Por eso fue que el Señor diseñó el discipulado, los discípulos, de formar discípulos, de multiplicarnos, lo que estuvimos viendo la clase anterior, ¿verdad? La multiplicación. Por eso el Señor se diseñó esto, porque el Señor todo lo hizo perfecto, todo lo hizo con un propósito, todo lo que nosotros hacemos para el Señor, todo lo que nosotros estamos aprendiendo es para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Sabemos que para los que amamos al Señor, todo tiene un propósito y todo nos sirve para bien. Entonces, mi amado, el discipulado, ¿para qué es el discipulado? Para ayudar a otra persona a seguir a Jesús, ¿verdad? Y ambas juntas, las dos, siguen a Jesús.
junto a las dos, en un mismo sentir, en un mismo anhelo, en un mismo propósito. Esas personas se identifican. ¿Por qué? Porque quieren seguir a Jesús. Por eso fue que nuestro amado Dios diseñó el discipulado. Miren otra frase corta que estamos viendo en el versículo de Mateo 4:19, que dice: venid en pos de mí y os haré, ¿verdad? Y os haré. Que cuando dice y os haré, ¿qué denota? Responsabilidad. Jesús proporcionó una capacitación sobre la marcha, trabajando en vivo y a todo color, ¿verdad? Cuando él dijo yo os haré, le estaba diciendo a sus discípulos que no le pediría hacer nada por la cual no habían sido entrenados. Sí, estamos claros, mi amado, os haré, yo os haré. Que le estaba, como acabo de decir, ¿verdad? Le estaba diciendo a sus discípulos que no les pediría hacer nada por la cual él no los había entrenado. Ellos observaron a Jesús por meses, por mucho tiempo, ¿verdad? Antes que le diera un trabajo específico. ¿Y cuáles fueron esos trabajos? El de la Gran Comisión. Y yo en estos tiempos, en estas dos clases anteriores, les he invitado para que vayamos al libro de Mateo, para que estudiemos en nuestras casas el libro de Mateo, el capítulo 10, del 1 al 42. Si ustedes lo han leído y han estado muy pendientes a la palabra que hemos estado estudiando en este tiempo, aquí nos podemos dar cuenta de la elección de los 12 discípulos, ¿verdad? La misión que el Señor les encomendó a los 12 discípulos. El Señor les está haciendo ver que van a venir persecuciones venideras y tenían que... También, si leemos estos 42 versículos, también nos damos cuenta que Jesús, que tenían que confesar a Jesús delante de los hombres, y que también Jesús iba a ser causa de división. Si nosotros leemos este capítulo 10, del 1 al 42, nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, de todo lo que el Señor les estaba previendo a sus discípulos, de lo que ellos iban a pasar. Y cuando Él los envió de que fueran de 2 en 2, y a esto lo vemos a través de la palabra, el Señor los estaba, como estamos viendo, el Señor ya los había preparado para cumplir esta misión, para cumplir este trabajo. Y si nos vamos al libro de Lucas, capítulo 10, del 1 al 24, podemos ver que también se los he mandado a leer, a estudiar la misión de los 70, ¿verdad? Y el regreso de los 70. En estos dos capítulos de la palabra de Dios podemos ver cómo el Señor le delegó este trabajo a sus discípulos, y eso lo estuvimos viendo en las clases anteriores. El método de enseñanza de Jesús fue: háganlo y luego enséñenlo. Háganlo. Miren que Él los mandó para que fueran de 2 en 2. Podemos ver, ¿verdad?, cuando escogió a los 12 discípulos, cuando los mandó a la misión, que los mandó, ¿verdad? Háganlo y luego enséñenlo. Lo mismo que cuando mandó a los 70. Entonces, miren el punto de nuestro amado Jesús, el método de enseñanza de nuestro amado Jesús. Háganlo y después enséñenlo, ¿verdad? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estamos cumpliendo la gran comisión, estamos llevando las buenas nuevas de salvación, pero sí estamos enseñándolo para que ellos lo lleven a las otras personas, porque aquí estamos viendo: háganlo y enséñenlo, obedezcan y enséñenlo. Eso era lo que les estaba mandando nuestro amado Jesús a sus discípulos en esos momentos. Y cuando con frecuencia los discípulos observaban algo y luego Él les explicaba sus acciones o palabras, y eso lo podemos ver cuando oraba, cuando echaba fuera demonios, cuando caminó sobre las aguas, y cuando les enseñaba a sus discípulos por medio de muchas parábolas. Todo eso lo podemos ver en la palabra de Dios, ¿verdad? Él les explicaba sus acciones, Él les explicaba con la palabra, por todo, con su vida, como vimos en un momento, con su vida. Él les enseñaba con sus acciones. Entonces, mis amados, ¿qué estamos enseñando nosotros?
Si estamos enseñando a esos discípulos, a esos seguidores de Cristo, a esas personas que nosotros tenemos a nuestro cargo, ¿qué les estamos enseñando? Con nuestras acciones debemos de enseñarles, ¿verdad? Con nuestras oraciones, como hizo nuestro amado Jesús. Ellos aprendieron todo de él cuando echaba fuera demonios, cuando caminó sobre las aguas. Tenemos el ejemplo de Pedro, ¿verdad? Ahí él también lo siguió y quiso hacer lo mismo. Sí, lo hizo, pero que por mirar las circunstancias. Entonces, mi amado, es bueno tener en cuenta esto que estamos aprendiendo a través de la palabra de Dios. Y mire, y dice que venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ya sabemos que yo os haré denota responsabilidad. Ahora cuando dice pescadores de hombres, proporciona la visión. Proporciona la visión. Cuando el Señor le está diciendo los haré pescadores de hombres, está proporcionando la visión, ¿verdad? La gente necesita tener una gran razón para hacer un gran esfuerzo, una razón, algo que lo motive, ¿verdad? Jesús concibió su invitación para estos pescadores. Él los invitó a los pescadores, ¿verdad? A fin de ayudar a visualizar su papel. ¿Cuál era el papel de los pescadores en esos momentos? Pescadores, pero de pescado, sí, ahí en el mar, ¿verdad? Ahora ellos emplearían sus habilidades para hacer las mismas cosas que Jesús estaba haciendo para cambiar la nación en la que vivían, ¿verdad? Entonces, la invitación de Jesús para estos pescadores en esos momentos fue ayudarles a visualizar su papel. Ellos iban a ser utilizados para cambiar la nación en la que vivían en esos tiempos. La autoimagen, la idea que uno tiene de sí mismo en la mente, de cómo eres tú, determina tu comportamiento, ¿verdad? Si pienso en mí mismo como un embajador de Cristo, como es lo que somos, ¿verdad? Si nosotros nos pensamos que somos esos embajadores de Cristo, que somos esos representantes, ¿qué vamos a hacer? Nosotros nos vamos a asegurar que nuestro trabajo diario contribuya al reino de Dios. Pero eso es cuando nosotros pensamos de nosotros mismos que somos esos ministros, que somos esos embajadores de Cristo. Acuérdense que en la clase anterior estuvimos viendo que nosotros tenemos que tener la convicción, tenemos que tener eso claro, que nosotros somos ministros, que somos ministros del Señor, que somos ministros, ¿verdad? Y cuando nosotros sabemos que somos embajadores de Cristo, ¿qué es un embajador? Es un representante de Cristo aquí en la tierra. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que nosotros podamos ofrecer un trabajo, que mi trabajo diario contribuya para el reino de Dios, que contribuya para el reino de Dios, para dar a conocer el reino de Dios, para dar a conocer las buenas nuevas de salvación, para dar a conocer ese sacrificio que hizo su Hijo amado en la cruz del Calvario. Eso es lo que yo tengo que hacer. Ese debe ser mi trabajo diario. Cuando yo verdaderamente me apodero de esa identidad como un embajador de Cristo. Miren que Jesús tomó la autoimagen de sus discípulos como pescadores y la amplió para convertirla en la de unos revolucionarios que cambiarían el mundo, ¿verdad? Porque ¿quién iba a imaginar que esos pescadores, esos hombres del pueblo, sí, del bulto, como dicen, ¿verdad? Iban a ser esos revolucionarios que iban a cambiar el mundo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos, ¿verdad? Y de su visión, cada uno tiene su visión para la vida. Sí, hermano, y gloria a Dios que estamos claros, porque si nosotros estamos estudiando este discipulado, demuestra que nosotros nos vemos a nosotros mismos como socios de los discípulos originales, ¿verdad? Nosotros nos estamos identificando como esos discípulos de Jesús, como esos discípulos originales, como esos primeros discípulos, ¿verdad? Que siguieron al Señor. Si nosotros estamos aquí tomándonos el tiempo, preparándonos a través de este estudio, es porque somos socios, ¿verdad? Porque somos socios de esos discípulos originales, porque nos estamos viendo a nosotros mismos como esos discípulos de Jesús, como esos seguidores de Él. O sea, ya nosotros nos estamos identificando como esos ministros, como esos embajadores de Cristo. Pero sí nos podemos tener la identidad, mi amado. Pero ¿qué estamos haciendo con esa identidad? Lo acabamos de decir. Nuestro trabajo diario debe contribuir para el reino de Dios.
¿verdad? Para multiplicarlo, para hacerlo crecer, para darlo a conocer. Sabemos que la gran comisión fue hecha para nosotros, fue hecha para cada uno de nosotros, ¿verdad? También es justo agradecer a Dios por aquellos que eligieron amarnos y hacer posible que nosotros deseáramos alcanzar a otros. Mi amado, es justo agradecer a Dios por aquellas personas que eligieron amarnos, que eligieron compartirnos la palabra, que llegaron en el momento oportuno, ¿verdad? Que el Señor los utilizó como esos instrumentos para que nos llevaran la buena de salvación, para que nos hablaran de ese plan de salvación. Es bueno y justo que nosotros nos acordemos de esas personas y estemos orando por ellos, y podemos, y por ello es que nosotros, por esas oraciones, por esa invitación que nos hicieron en ese momento oportuno, que nos dijeron ven y sígueme, sigue a Jesús, ¿verdad? Porque eso somos lo que somos nosotros, esos instrumentos que el Señor va a utilizar para que nosotros podamos dar a conocer la transformación que el Espíritu Santo de Dios ha hecho en nuestra vida y se pueda reflejar la vida de Jesús, el carácter de Jesús en cada uno de nosotros. Y por ellos que en ese momento se tomaron el tiempo, que nos extendieron esa invitación, es que nosotros estamos aquí en estos momentos preparándonos a través de la palabra, a través de este discipulado, y deseamos alcanzar a otros. Miren qué hermoso, mis amados. Sabemos que la gran comisión fue hecha para todos nosotros, pero en su momento llegó la persona apropiada. Acuérdense que estuvimos viendo la confianza, ¿verdad? Que nos brindó esa confianza, que nos hizo la invitación, que se ganó esa confianza de nosotros y nosotros aceptamos esa invitación. Y gracias a esa persona hoy podemos estar aquí preparándonos, estudiando y deseando alcanzar a otros para que tengan este privilegio de aprender, de conocer del Señor. Mi amado, miren qué bonita esta segunda etapa, ¿verdad? Creo que quedó claro. Ven y sígueme. Esta fue la segunda etapa. Ahora vámonos a la tercera etapa. ¿Qué dice la tercera etapa? Ven y quédate conmigo. Vamos un momento al libro de Marcos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 3? Versículo 13-14. Marcos 3, 13-14. Dice. Un momento, vamos a leer 13-14. Dice. Después subió al monte y llamó hacia los que él quiso y vinieron a él. ¿Llamó a quién, mi amado? A los que él quiso. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Vamos a ver durante esta fase, durante esta etapa de transición, Jesús preparó a los 12 discípulos para que tomaran la responsabilidad de la misión mundial. Aquí lo podemos ver cuando el Señor vemos esta tercera etapa donde les dice, ven y quédate conmigo. Mientras que las Escrituras nombran a 12 de los más cercanos discípulos de Jesús, cientos de personas lo siguieron en algún momento. Miles vinieron a escuchar sus enseñanzas y buscaban su toque sanador. Jesús sabía que él necesitaba preparar a otros para hacerlo. Una vez más utilizó la vida cotidiana como un laboratorio de enseñanza y vamos a ver lo que enseñó a los 12. Miren, mis amados, como estamos viendo ahora, él preparó a los 12 discípulos, ¿verdad? Para que tomaran la responsabilidad de la misión mundial, de la gran comisión, lo mismo que nos está comendando a nosotros en estos momentos, lo que estamos viendo en Mateo 28, del 18 al 20, de hacer discípulos. Pero ¿cómo los enseñó nuevamente? ¿Cómo los preparó? Como lo hemos estado viendo a través de la palabra de Dios, los preparó a través de la vida cotidiana, a través de su vida cotidiana. Y vamos a ver lo que él le enseñó a los 12. La compasión, mi amado, es lo que conduce a la misión. La compasión juega un papel muy importante para que nosotros podamos cumplir la gran comisión, la misión que el Señor nos ha encomendado. Miren que Jesús se hacía cargo de las necesidades conforme
él y los discípulos la enfrentaban. Vamos un momento al libro de Mateo, Mateo capítulo 9. Mateo 9, capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Estamos viendo que Jesús se hacía cargo de las necesidades conforme él y los discípulos la enfrentaban en el momento, ¿verdad? Él se hacía cargo de esas necesidades. Versículo 35 al 38, vamos a leer la palabra. Y dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Este versículo lo estuvimos compartiendo la clase pasada. Pero miren lo importante que estamos viendo en estos momentos. Miren lo que el Señor le enseñó a sus discípulos, a sus 12 discípulos en esos momentos, que la compasión es la que conduce a la misión, es la que conduce a cumplir la gran comisión. Este episodio que nosotros acabamos de leer lo hemos visto con frecuencia, ¿verdad? Cómo las fuentes de las misiones muestran el corazón de Dios emergiendo de los polvos, de los polvos, vientos, caminos de Palestina miren, este episodio, visto con frecuencia como las fuentes de las misiones muestran el corazón de Dios emergiendo de los polvorosos caminos de Palestina entre muchas necesidades no atendidas. Mi amado, aquí podemos ver cómo podemos ver a través de esta porción bíblica que acabamos de leer las necesidades, ¿verdad? Las necesidades que estaban mostrando estas multitudes. Tenían unas necesidades no atendidas. Entonces, mi amado, ¿a quién no se le quebranta su corazón? ¿A quién no se le rompe el corazón cuando observa imágenes del sufrimiento humano? Yo creo que a muchos. Sería una persona, mejor dicho, que no tenga el temor de Dios, que no conozca de Dios, sí, porque podemos ver muchas personas en lo secular, en el mundo, que hacen maldad, que no les duele, esos que maltratan a los niños, que los violan, que aún se meten con los ancianos, ¿verdad? Pero a nosotros como hijos de Dios, cuando vemos esas necesidades, cuando vemos ese sufrimiento, mi amado, eso a nosotros nos rompe el corazón, ¿verdad? Pero miren lo que nos está hablando nuestro amado Jesús a través de este capítulo de Mateo, capítulo 9, el 35-38. Aquí nos damos cuenta que Jesús no solamente vio la enfermedad y el padecimiento físico, sino también vio el sufrimiento de las almas. Y eso es lo que nos debe de motivar a nosotros, mi amado. Y esto lo estuvimos compartiendo nosotros en una de estas primeras clases. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, como estamos viendo, ¿verdad? Nos duele cuando vemos el sufrimiento, que vemos a la persona así desencajada físicamente, lo que estamos viendo naturalmente, físicamente. Pero ¿qué vio Jesús? ¿Qué vio Jesús? Porque él veía más allá de sus ojos naturales, ¿verdad? ¿Qué estaba viendo él? El sufrimiento de las almas. Y eso es lo que nos debe de motivar a nosotros. Que por mucho que la persona quiera mostrarse, quiera que está bien, que es feliz, que esto, que lo otro, que quiera, que no necesita de nada, mi amado, sus almas están perdidas, sus almas están en sufrimiento, su vida no tiene sentido, porque nosotros sí nos enfocamos en lo físico, pero la necesidad es espiritual, la necesidad es interna, la necesidad es emocional, y eso fue lo que vio nuestro amado Jesús, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo cuando vemos el sufrimiento de alguien? Vamos a hacernos la pregunta: ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando observamos el sufrimiento de alguien?
Ya no nos estamos enfocando solamente en el sufrimiento físico, ¿verdad? Sino estamos viendo el sufrimiento espiritual, el sufrimiento emocional que tiene esa persona. Entonces, mi amado, los perdidos, los quebrantados del mundo, no solamente están en las ciudades del tercer mundo, sino en todas partes, están en todas partes, en todos los estratos sociales. Estrato, se dice estrato. Sí, en todo, sí, en eso. En los estratos sociales se encuentra, no solamente en el tercer mundo, no es solamente en las personas que no tienen riqueza, en los pobres, en los más pobrecitos. No, está en todo el mundo, los perdidos, los quebrantados, a la vuelta de la esquina, al lado de nuestra casa, en todos lados, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, mi amado, están los quebrantados, están los perdidos, ¿verdad? Nuestro corazón sufre por la gente sin importar su ubicación o condición económica, ¿verdad? Lo lamentamos, pero tal vez le dejamos el trabajo a alguien más. Sí, nosotros nos duele, nos compadecemos de la persona en el momentico, pero le dejamos ese trabajo a otra persona, a alguien más, porque de pronto nos imaginamos que el problema es demasiado grande para nosotros y que nosotros no somos capaces de manejar esa situación. Muchas veces nosotros tomamos esa actitud, tomamos esa decisión. Sí, estamos viendo la necesidad de la persona. Sí, mira que ese pelado paras en la esquina, ahí mira que con esos drogaditos, con esos viciosos, estamos viendo y nos duele y aún hasta oramos por esas personas, pero no somos capaces de tomar la iniciativa, de poner nuestra parte, de hacer lo que nosotros nos toca. Si nos pensamos, no, sí señor, yo oro acá, pero entonces que no, pero eso yo no soy capaz de acercarme, no, porque qué tal que me vaya a salir con una grosería, no, que esto, que lo otro. Siempre estamos sacando excusas y pensamos que el problema, la situación que está viviendo ese joven o esa persona en ese momento nos va a quedar demasiado grande. Entonces no nos sentimos preparados para manejar esa situación, pero debemos de entender, mi amados, que nosotros somos esos instrumentos del Señor, que nosotros no somos lo que vamos a convencer a esa persona, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es muy importante nosotros estar preparados para toda buena obra, ¿verdad? Orando, buscando la presencia del Señor, ayunando, despojándonos de todo eso que siempre quiere salir a brote. No, todos los días tenemos que renunciar. Acuérdense que tenemos que morir diariamente a nuestro yo, morir a todas esas debilidades, morir a todos temores, porque muchas veces nosotros no somos capaces de cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado por los temores, pero dice su palabra que Él no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino de valentía y de dominio propio, mi amado. Entonces tenemos que dejar todo eso, y no solamente lamentarnos, sí, de los labios para afuera, ay sí, pobrecito, que esto, que lo otro, sino ponernos ahí, cumplir la misión, hacer la tarea, orar, pedir la ayuda del Señor, del Espíritu Santo de Dios, ponernos las botas y ir a cumplir la gran comisión, ir a llevar la palabra, pero preparados y en santidad, porque muchas veces nosotros no vemos resultados de la misión que estamos cumpliendo, porque queremos de hacerlo de cualquier manera, sin la cobertura del Señor, sin oración, y queremos ir de cualquier manera, sin siquiera mirar cómo estamos delante de la presencia de Dios, cómo estamos viviendo nuestra vida, qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces todo esto lo tenemos que tener en cuenta, porque nosotros estamos preparados, como les dije hace un rato, mi amado. Si nosotros estamos aquí estudiando la palabra de Dios, preparándonos a través de este discipulado, es porque nosotros somos socios de esos primeros discípulos originales, ¿verdad? Somos socios de nuestro amado Jesús, que estamos aquí dispuestos a cumplir la gran
comisión, tenemos una imagen de nosotros mismos, ¿verdad? Y tenemos una visión para la vida. Y somos ¿qué? Esos embajadores de Cristo, esos embajadores del Señor, esos representantes aquí en la tierra que vamos a contribuir para que su reino se siga extendiendo, para que su reino se siga creciendo. Pero esa decisión la tenemos que tomar nosotros. Mi amado, viendo la porción bíblica que nosotros leímos, ¿verdad? Ustedes pueden pensar o se pueden imaginar que Jesús llegó a la misma conclusión cuando nosotros pensamos que no estamos preparados para cumplir esa misión. Jesús también lo pensó, ¿verdad? Cuando vio a la gente con carencias, pidiendo ayuda desesperada, ¿qué fue lo que él dijo? A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Eso lo vemos a través de la palabra de Dios, ¿verdad? A decir esto, el Señor no se estaba rindiendo, sino que Él apremió a sus discípulos diciendo: rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. La obra de Dios consiste en la multiplicación. Y si los obreros desean más obreros, Dios dice: oren y Él enviará más. Mi amado, sí, tenemos que orar, como vimos la clase anterior, tenemos que orar, pedirle a nuestro amado Dios para que mande ¿qué? Para que mande más obreros, pero sabemos que nosotros tenemos que ser parte de esos obreros, ¿verdad? Para nosotros también cumplir esa tarea, esa misión que el Señor nos ha encomendado. ¿Y qué pasó, mi amado? ¿Qué hizo el Señor? Él fue a orar. Nuestro amado Jesús siempre nos ha dado ese ejemplo. Él fue a orar y pasó la noche orando antes de elegir a los 12. Antes de elegir a los 12, si nosotros leemos la palabra de Dios, dice que Él, vamos un momentico a Marcos, vamos a ver si está en este versículo bíblico, Marcos 3:13. Sí, creo que está aquí en Marcos 3:13, yo lo estuve... Marcos 3:13, mire, dice lo que leímos ahorita. Después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él. ¿Qué era lo que hacía Jesús cuando subía al monte? Subía a orar y después que él subió al monte, ¿qué hizo? Llamó a los 12, ¿verdad? Llamó a los 12, a los que él quiso, y vinieron a él. Entonces, después que el Señor subió al monte y llamó así a los que él quiso, él pasó un tiempo en profunda oración y reflexión antes de elegirlos. Aquí lo podemos dar cuenta. Dice que subió al monte. Pero ¿qué hizo el Señor en el monte? Orar con profunda oración y reflexión. Y a pesar, mi amado, de que era Jesús, y sabemos que Jesús era Dios, Él necesitaba orar, Él necesitaba tener esa comunicación con su Padre y el Espíritu Santo de Dios. Miren lo importante que es cuando nosotros vamos a cumplir una misión, el orar. Cuando nosotros sabemos que tenemos que ir de 2 en 2, ¿verdad? Y aún para nosotros ir en pareja, ir con esa persona, tenemos que orar pidiendo la dirección del Señor para ver si esa es la ayuda idónea, si esa es la persona idónea con el que nosotros debemos de salir a llevar, a compartir la palabra de Dios, a llevar las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Entonces es muy importante, es primordial, es supremamente necesario, mi amado, que nosotros apartemos tiempo para escuchar la voz de Dios. Para escuchar la voz de Dios. Nosotros no podemos actuar a la ligera, nosotros no podemos actuar ni trabajar con nuestras propias fuerzas, mi amado, porque nos cansamos y no vemos resultados. Entonces esto incluye el proceso de descartar opciones. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros escuchamos la voz del Señor, podemos aclarar nuestra mente, podemos examinar nuestra motivación, qué es lo que nos está motivando a nosotros a llevar las buenas nuevas de salvación, qué es lo que nos motiva a estar discipulando a esa persona que estamos formando para el Señor, cuál es la motivación.
y también pedir opiniones a los demás, a los que están involucrados. Sabemos que estamos trabajando en comunidad, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros oramos, cuando apartamos ese tiempo para escuchar a Dios, esto nos va a significar a nosotros involucrar a otros, a pedirle la opinión a otros, a nuestros líderes, a nuestro pastor, a todos los hermanos que estamos ahí, estamos trabajando en el mismo propósito, en la misma misión que el Señor nos ha encomendado. Pero esto lo podemos hacer cuando nosotros hemos apartado ese tiempo con el Señor y hemos escuchado su voz, ¿no? El Señor nos va a dar estrategia, nos va a dar directrices como lo hemos aprendido nosotros, ¿verdad? Nosotros cada año, los 12 primeros días del año, nuestro pastor saca su tiempo para escuchar la voz del Señor, para escuchar su dirección, para ver las estrategias, cómo es que vamos a ganarnos al perdido, cuál va a ser la estrategia de este año. Sabemos que el año pasado, acuérdense que tuvimos la oportunidad de hacer los impactos evangelísticos, que vino el evangelista, ¿verdad? Fue de gran bendición y eso fue una estrategia que nuestro pastor recibió en la intimidad con el Señor, y eso lo tenemos que hacer nosotros, mi amado. Nosotros como embajadores de Cristo tenemos que sacar ese tiempo para escuchar la voz de Dios, para escuchar su dirección, para saber a dónde tenemos que ir, cómo debemos de hablar. Estamos aprendiendo, tenemos el conocimiento, pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios para cumplir esta misión que el Señor nos ha encomendado, que es un reto, mi amado, es un reto. Entonces, miren que estuvimos viendo que lo importante de la compasión, porque la compasión es la que nos va a conducir a nosotros a la misión. Y además de conducirnos a nosotros a la misión, también nos va a conducir a la multiplicación, ¿verdad? Entonces, preparar a otros para trabajar para Dios tiene como base la compasión que el Señor nos da a cada uno. Esa compasión, ¿de dónde viene, mi amado? De nuestro amado Dios, viene de allá arriba. Miren tan importante, porque para preparar a otros para que trabajen, Dios tiene como base la compasión, ¿verdad? Que el mismo Dios nos los da a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, mi amado? Llegar a la fuente y orar y pedirle: Señor, regálame de esa, derrama de mi compasión, así como tu Hijo amado tuvo compasión, tenía compasión por las multitudes, por el perdido, por la necesidad de las almas. Eso lo tenemos que pedir nosotros, así como la gracia. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo sobre la gracia? Bueno, así tenemos que orar, llegar a la fuente. Señor, esa compasión, que a mí me duelan las almas que se pierden, esos jóvenes que están en la esquina que no te conocen. Miren que estamos aprendiendo que el Señor es la que nos da a cada uno de nosotros, pero si nosotros ahí seguimos en las mismas, mi amado, es porque, bueno, qué gloria a Dios que estamos aprendiendo a través de este estudio, ¿verdad? Tenemos que pedirle a nuestro amado Señor que nos dé a cada uno de esa compasión. Podemos preguntarnos cómo se podría aprovechar la gran compasión que fluye a través de las venas espirituales de la humanidad. Podemos preguntarnos, ¿verdad? La respuesta de Jesús fue formar e instruir obreros voluntarios. Miren que eso, compasión. Yo estuve leyendo sobre la Madre Teresa de Calcuta. Esta mujer, espérense un momentico. Bueno, sabemos que la compasión es la que conduce a la misión, ¿verdad? Y la compasión conduce a la multiplicación. Miren que la Madre Teresa de Calcuta sabemos que fue una monja, ¿verdad? Y comenzó una misión para los moribundos de Calcuta. Sabemos todas las obras que hizo la Madre Teresa de Calcuta. ¿Y qué lo llevó a ella a hacer esta misión? La compasión que ella sintió por esas personas moribundas. Nosotros vemos, los que tenemos la edad, así, porque yo me acuerdo, ella la mostraban en las noticias, yo creo que se murió hace poquito, ¿verdad? Pero esta compasión que la llevó a ella a comenzar una misión con los moribundos de Calcuta,
también esto la llevó a ella a reclutar a otros para ayudarla en situaciones de semejante, de desesperanza. Y su compasión resultó en el establecimiento de muchas otras obras semejantes alrededor del mundo. O sea, miren que la compasión llevó como estamos viendo ahora, a la multiplicación. Llevó a esta mujer a reclutar a otros para cumplir misiones en otras áreas de desesperanza, para no solamente para los moribundos, sino para esas personas que en esos momentos tenían tal necesidad. Aquí vemos ella que está haciendo una misión porque está viendo la necesidad física, ¿verdad? Y también ella trabajó en la necesidad espiritual de esas personas. Entonces, la respuesta de Jesús es formar e instruir obreros voluntarios. Aquí vemos a esta mujer que fue un gran ejemplo. Esta mujer, o sea, dio su vida por esa misión, por esas personas. Si ustedes leen la biografía, si ustedes ven la historia de la Madre Teresa de Calcuta, se van a dar cuenta. Entonces, vámonos centrando. Miren que Jesús eligió a los discípulos por dos propósitos, ¿verdad? Entonces, hermano, quedó claro lo de la compasión. La compasión es muy importante porque la compasión, ¿qué hace? La compasión nos conduce a la misión y la compasión conduce a la multiplicación. Entonces, vamos a ver, Jesús eligió a los discípulos por dos propósitos. El primero fue el del compañerismo y el segundo, Jesús eligió a los discípulos para enviarlos a predicar. Miren los dos propósitos que eligió, por lo cual Jesús eligió a sus discípulos, por dos propósitos, ¿verdad? El primero, el compañerismo, y seguimos hablando del compañerismo, de la amistad, de la confianza, de esa relación, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos que obtener nosotros, tener una buena relación, porque sabemos que todo se basa en las relaciones interpersonales, ¿verdad? Y este es uno de los propósitos por la cual Jesús eligió a sus discípulos. Pero como ya está casi para terminar la hora de este estudio, estos dos propósitos los vamos a aclarar, los vamos a socializar en la otra clase, en la otra semana, mis amados. Entonces, mis queridos estudiantes, ¿quedó claro la clase de hoy? Amado, es muy importante que nosotros, en verdad, nos conectemos a través de este estudio. Miren qué bonito, ven y sígueme. Como les dije en el transcurrir de la clase, ven y sígueme. ¿En cuál de los grupos estamos nosotros? ¿En el de los pescadores que dejaron sus redes y los siguieron enseguida? ¿O en esos tres ejemplos que nos está dando la palabra de Dios que sacaron excusa? Ya esta es la oportunidad, ¿verdad? Este es el tiempo en que nosotros nos debemos de evaluar. Señor, ¿entre cuál de esos discípulos estoy yo? Y el Señor no excluye a nadie, a todos extiende la invitación, a todos. Así que nosotros no vamos a tener excusa de ninguna índole cuando nos presentemos delante de la presencia de nuestro amado Dios, delante de Él. Y también estuvimos viendo la tercera etapa, ¿verdad? Ven y quédate conmigo. Ven y quédate conmigo. Hermoso. Entonces, el Señor quiere que nos quedemos con Él, que no saquemos excusa, que estemos con Él hasta último momento, hasta que Cristo venga por su iglesia, que estemos ahí preparados, que estemos ahí dispuestos para irnos con Él, así como hicieron sus discípulos, se quedaron con Él, ¿verdad? Aunque tuvieron sus debilidades, pero ahí estuvieron, hermano. Y ahora más adelante vamos a ver la cuarta etapa, que es cuando lo del Espíritu Santo de Dios. Es que este estudio es edificante, hermano, y estamos aprendiendo, como dicen, que estamos desaprendiendo para aprender, pero lo estamos viendo a través de la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios. Miren qué hermoso, qué bonito es cuando nosotros nos disponemos a sacar el tiempo para
prepararnos a través de la palabra que el Señor ya ha preparado de antemano para cada uno de nosotros, porque Él conoce nuestras debilidades, Él está ahí trabajando en cada uno de nosotros, mi amado, pero si nosotros nos dejamos, acuérdense que tenemos que dejar que el Señor nos transforme, transformarnos, ¿verdad? Para ser verdaderamente esos discípulos de Jesús, para ser esos seguidores del Señor. Amén. Entonces, para la próxima clase vamos a ver los dos propósitos por el cual Jesús eligió a sus discípulos. Primero, como les acabé de decir, fue el compañerismo, y el segundo, para enviarlos a predicar. Eso lo vemos en la próxima clase. Entonces, mi amado, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad una vez más de seguir aprendiendo de su palabra. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, en esta noche agradecidos contigo por este tiempo, por esta oportunidad, bendito Rey, que una vez más nos brindaste gracias a tu amor y a tu misericordia para seguir aprendiendo de tu palabra, bendito Dios. Gracias, gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí. Tu palabra nos dice que donde habemos 2 o 3 reunidos en tu nombre, aquí estás tú, Señor, y sabemos que eres real, Señor amado, bendito Rey. Solamente tenemos palabra para alabarte, para glorificarte, para exaltarte, para darte la gloria, la honra, la exaltación que solamente tú te mereces, bendito Dios. Gracias, gracias por esta noche tan especial, gracias por este grupo de estudiantes, Señor, que sacan su tiempo para aprender de tu palabra, Padre. Yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, que tú los bendigas, bendícelos grande y abundantemente, Señor amado, que seas tú ahí, Señor, en medio de sus corazones, ministrando cada día más su vida, bendito Dios, y que esta palabra, Señor, no regrese vacía, Señor, sino que pueda dar fruto al 100 por 1, bendito Rey. Oh Padre amado, las etapas que viviste tú con tus discípulos, ven y sígueme, Padre amado, bendito Dios. Así nos invitas a nosotros a quedarnos en pos de ti, Señor, que lo demos todo para seguirte, bendito Dios. Oh, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, bendícelo a cada uno de ellos, Señor, que seas tú concediéndole los deseos de su corazón conforme a tu santa voluntad, bendito Rey. Oh, grande y maravilloso eres, Señor. Salimos de este lugar, pero no de tu presencia, con la bendición y la protección tuya, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados, mi Dios les bendiga. Los quiero mucho. Chaito.